Señor, que fue manifestado, Señor, para darnos a conocer quién eres tu papá en nosotros, Señor, según tu propósito eterno. Padre, te pido espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento pleno. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la herencia y cuál es la riqueza de la gloria de esta herencia y cuál es el poder que actúa poderosamente en nosotros los que creemos, Señor. Te damos gracias, papá, por cada uno. Que tu Espíritu Santo sea, Señor, enseñándonos y guiándonos a toda la verdad, Señor, a la verdad presente en Cristo Jesús, edificándonos como cuerpo, como la iglesia que somos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Ok, vamos a seguir avanzando de lo que hemos estado hablando. Esta serie se llama, que hemos estado llevando, la identidad del Hijo, de quienes somos nosotros en Cristo. Vamos a estar tocando en esta noche. Quiero que podamos ver ciertas cosas, quiero encerrarlos hoy en día desde en el propósito eterno de Dios, para que no nos salgamos de eso, porque nosotros, quiero que vean, mediten en esto, nosotros somos, digan conmigo, somos, pero porque somos, tenemos, y porque tenemos, hacemos, amén, pero no es al revés, no es que hacemos para tener, y como tenemos, entonces ya somos, pero esa es la religión, o ese es también el mundo entre más hace, tiene más, ¿no? Y entre más tiene, más siente que es, ¿sí o no? Entre más posesiones piensa el mundo que tiene, piensa que es más. Y su identidad no está en lo que es, sino en lo que posee, por lo que ha hecho. Pero nosotros en Cristo, como nuestra identidad que nosotros somos, digan conmigo, somos. Y hay una gran diferencia entre el ser, el tener y el hacer. Porque la gente a veces piensa que yo hago, yo ya soy. Y hacemos muchas cosas, pero no viene del origen de nuestra identidad, de quienes somos en Cristo, sino tratamos de alcanzar algo para Dios. Amén. Y Corintios nos habla también que nosotros acomodamos lo espiritual ¿a lo qué? Lo espiritual a lo espiritual. No estamos acomodando lo carnal a lo espiritual. La religión eso es lo que hace, quiere acomodar lo carnal al modelo espiritual. Y por eso es que trata de ponerlo a lo carnal, quiere moldearlo a lo espiritual. Pero nosotros ya somos espirituales. Amén. Digan conmigo, yo soy espíritu. No tengo un espíritu, soy espíritu. Yo no soy alma, tengo un alma. Es la gran diferencia. Otra vez, yo no tengo espíritu, soy espíritu. Digan conmigo, soy espíritu. Tengo un alma y vivo en un cuerpo, opero en un cuerpo. Amén. Pero mi operación en mi cuerpo no me hace tener para que yo sea espíritu. La religión te hace que tú te esfuerces para que tengas y así seas. Pero en Cristo Jesús dice que nosotros somos una nueva criatura. Y nosotros ya somos una nueva criatura. No tenemos una nueva criatura, somos nuevas criaturas. Amén. Hay una gran diferencia entre el ser y el tener. Amén. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Lo quiero encerrar en que somos hijos de Dios. ¿Y desde dónde viene ese origen? ¿Desde dónde se origina lo que Dios quería que nosotros fuésemos? ¿Desde una necesidad que el hombre tuvo por causa del pecado del hombre? ¿O nuestra identidad viene desde antes de la fundación del mundo? Por eso les digo que los quiero encerrar desde antes de la fundación del mundo hasta el cumplimiento. Y podemos ver qué es lo que ha pasado en ese tiempo, entre esos dos puntos, podemos decirle así. Que tuvo que haber necesidad de venir salvación, que tuvo necesidad de venir la redención, que tuvo que venir la justificación y que tuvo que venir la glorificación.
fuimos glorificados, para llegar al punto donde Dios siempre nos había querido porque nos había predestinado. Amén. Entonces, no hubo nada que pudo evitar lo que Dios había planeado que nosotros fuésemos. Amén. Porque nuestra identidad se origina ¿en quién? En Él, en Dios. Porque nos amó. Amén. Vamos a Efesios 1 y desde ahí quiero encerrarlos para que no nos salgamos del propósito eterno de Dios. Amén. Y en el propósito eterno de Dios tuvo que venir la salvación. Tuvo que haber salvación. Porque si no hay salvación, de nada, no tiene caso. Entonces también para los que nos ven por las redes sociales, personas que también vamos a evangelizar, podemos decirle un poco, para que la gente que nos escucha, viendo a alguien, pues, si me animó, y a alguien en las redes sociales, hablando con alguien, viéndolo ahí, que hay gente que no entiende eso, que la gente que está en el mundo no sabe lo que nosotros enseñamos. ¿Me entienden? Entonces quiero hablar un poco de que la salvación vino por causa del propósito eterno de Dios. Amén. Como hemos dicho, la salvación no es el propósito. La salvación vino por causa de su propósito eterno. ¿Amén? Pero alguien decía que Dios había planeado salvar al hombre, entonces Dios planeó que el hombre se perdiese. ¿Sería eso? No. Dios siempre ha querido que el hombre sea conforme a la imagen de su Hijo. Es lo que Él se propuso hacer ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primero, ¿dónde nos bendijo? Quiero que veamos nuestro origen, nuestro principio, donde Dios nos conoció. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde nos bendijo? ¿Y cómo nos bendijo allá? Sí, con toda bendición, sí. Pero, ¿cómo si nosotros estamos acá? Si apenas yo tengo 30 años, 34 años, igual que mis hermanos acá. ¿Cómo? Porque mi principio no es cuando yo llegué a esta tierra, mi principio es donde fui conocido. ¿Y dónde fui conocido? Desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces Dios me bendijo porque yo he sido un ser espiritual, soy celestial. Amén. Porque fui conocido en lo celestial, en Cristo Jesús. Desde ahí soy conocido. Por eso es que nosotros somos celestiales con una experiencia terrenal aquí en la tierra. Y estamos aquí Dios no nos creó para que nos perdiésemos y nos salvase y fuésemos al cielo. Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hijos de Él y en esta tierra nosotros ejerciésemos dominio. Y podemos ver en la creación, con la creación, imagínense con la creación, con un ser creado, no fue un ser engendrado, Adán. Porque Adán, mucha gente dice que Cristo es como el plan B de Dios y Adán es el plan A, pero Dios no tiene plan B. Siempre ha sido Cristo el plan B y es quiénes estamos nosotros, quiénes son los que están en Cristo, que somos nosotros. Amén. O sea que si Adán falló, Dios dijo que si Adán falla yo tengo un plan B, mi hijo. No, Jesús siempre ha sido el plan A, porque fuimos escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. No dice que fuimos bendecidos en Adán, sino que ¿en quién fuimos bendecidos? En Cristo, antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde dónde fuimos escogidos? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿por qué nos bendijo? Vamos a unir los pasajes, los voy a unir para que veamos la diferencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hay un según. ¿Según por qué? Según nos escogió en Él antes de la fundación del
mundo. ¿Desde dónde viene nuestro origen? ¿Desde dónde nos bendijo? Desde antes. ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales, porque nosotros ya fuimos conocidos por Él. Antes que el mundo existiese, antes que la creación fuese, nosotros ya éramos en Él. Amén. Les estoy enseñando esto para que podamos ver el propósito eterno de Dios y nuestro origen como la identidad que tenemos nosotros de hijos de Dios. Y vamos a estar hablando en todo esto, vamos a estar hablando de salvación, redención, justificación, que todo eso tuvo que venir para que Dios cumpliese lo que se había propuesto hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos, digan conmigo, para que fuésemos. No tuviésemos, fuésemos. ¿En qué está nuestra primera? Ser. Fuésemos, ser. Ser. No tener, ser. Por eso es que la Biblia en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros tuviésemos justicia o fuésemos justicia de Dios en Él. Fuésemos. Hay una gran diferencia. Por eso es que queremos que ustedes sepan la diferencia entre el ser, el tener y el hacer. Y todo tiene un orden. Primero es el ser. Luego por el ser tengo algo. Y por el tener hago algo. Amén. O ministramos, pues. Hacemos buenas obras para dar a conocer. Amén. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Propósito eterno. Quiero que lo vean desde su propósito. Propósito eterno que Dios se propuso hacer. Esto esto que estamos leyendo no fue algo que vino por causa de que el hombre pecó. Si lo que estamos leyendo es algo que Dios se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Después vamos a ver cuando el hombre pecó, qué es lo que Dios hizo. No basado en que el hombre tenía una necesidad, sino basado en qué se había propuesto hacer Dios con el hombre en Cristo. Amén. Sí, está quedando claro. Okay. Vamos avanzando para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿nosotros tenemos santidad o somos santos? Somos. Por eso la Biblia dice, sed santos, como yo soy. O dice, tengan santidad como yo tengo santidad. Sed santos como yo soy santo. Entonces nosotros somos santos. Y sin mancha. Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo Dios nos conoce? Vamos a ver cómo Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, para que no pierdamos nuestra identidad desde dónde viene originada, en quién se origina, y se origina en el Hijo, en Cristo. Amén. No se originó, Jesús no vino porque en sí miró la necesidad del hombre. Y el hombre dijo, está perdido. No, dijo, la Biblia dice que a lo suyo vino. No dice a los suyos, a lo suyo. A lo suyo. ¿Cuál es lo suyo? No dice a los suyos, a lo suyo. A lo suyo, ¿qué es? El propósito que él se había propuesto en sí mismo. Ese es lo suyo. El reino. Amén. Parece que el tiempo se nos acaba. Que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado. En amor. A ver, ¿qué es el origen de lo que somos? ¿De qué se origina? ¿O solamente nos crió por querernos? ¿O dijo, bueno, estoy aburrido, no tengo nada que hacer en la eternidad, voy a gastar mi tiempo, voy a hacer una creación y luego se van a perder y los voy a salvar? Y así
vamos a pasarnos un buen tiempo. No, Él se había propuesto hacer algo en sí mismo. ¿Por qué? En amor. Digan conmigo, en amor. En amor. Por eso alguien ponía algo y dice, nosotros no somos aquí caudillos, ni guerreros, ni soldados de Cristo, ni nada de eso. Nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y tenemos un propósito eterno, el propósito eterno de Dios, en el cual nosotros estamos dentro. Amén. ¿Nos podemos ver en el propósito eterno de Dios? ¿Sí o no? Ok. Dios nunca nos sacó, como diciendo, bueno, se perdieron, ya están fuera. No, Él se aseguró en Cristo que lo que Él se propuso se llevará a cabo. Amén. Porque el Cordero Inmolado, ¿desde cuándo es? Desde antes de la fundación del mundo. Quisiéramos decir tantas cosas, pero vamos a enfocarnos en esto, porque en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Para ser, otra vez, en amor habiéndonos predestinado para ser, para ser adoptados hijos suyos por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Que nos amó. Su voluntad de Dios a nosotros es amarnos. Amén. A Dios no le podemos exigir amor, Él nos ama. Amén. Para los que nos escuchan en las redes sociales, Dios los ama. Personas que aún no han creído, que no creen, Dios los ama. No importa quién sea. Viendo el otro día, yo veo las noticias, me gusta estar informado de lo que pasa. Vi una persona que dijo una barbaridad ahí en las redes sociales y insultó a Jesús y cuando anduvo en la tierra y todo eso, pero ignorantemente, pues. No voy a decir lo que él dijo porque no lo voy a decir. Pero dijo unas tonterías, pues. Y en el momento tú tienes te levanta el celo, ese, ¿cómo se atreve pues a decir eso? Pero algo de antes dice, pero aún así, Dios lo ama. Esa persona está ignorante y engañada. Porque la ignorancia es eso, ignorancia. Porque está en tinieblas, no entiende, no conoce. Y todo es lo que el mundo le ha metido en su cabeza, pues. Por eso es que habla así. Entonces nosotros, al ver a esas personas, los que nos ven en las redes sociales, Dios los ama, pues. Y lo que Dios quiere es que conozcamos qué es lo que Dios se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y yo sé que la gente del mundo conoce más hasta el punto de pecadores. Y ellos dicen, es que somos pecadores. Y es que somos pecadores, porque ellos no conocen ni el propósito eterno, ni han oído de la salvación, ni han oído de la redención, ni han oído de la justificación. Solo han oído es que son pecadores. Pero les queremos dar a conocer o darles buenas noticias de que Dios hizo algo y se propuso algo en Cristo Jesús. Y si el hombre fue llamado pecador, Dios tiene, podemos decir, no quiero decir solución, porque Jesús no es la solución. Es como alguien decía, si tienes esto, Jesús es la solución. Y si tienes esto, Jesús es la solución. No, es más que eso, más que solución. Jesús es el propósito, el plan, ¿cómo podemos decir? El diseño, lo original de Dios para con nosotros. Lo que Él quería es que nosotros fuésemos como el Hijo. Entonces Jesús vino para darnos otra vez lo que el hombre habría perdido, que era su identidad. Que ahora ya de Dios habernos conocido como hijos, habernos predestinado, habiéndonos conocido para ser adoptados hijos suyos, ahora el ser humano, por la causa del pecado del hombre, el hombre quedó bajo pecado. Y la religión se ha quedado en eso, pecadores. Vas allá afuera y tú le dices, no, es que todos somos pecadores.
y evangelizamos, hablamos con alguien, es que somos pecadores, es que no hay nadie perfecto en el mundo, es que Dios no está contento porque nosotros no nos portamos bien, es que somos malos. Entonces ellos se identifican así. Pero nosotros tenemos un origen de entendimiento, un origen de identidad en Cristo Jesús, que somos hijos de Dios. Y tanto esas personas que aún que nos escuchan, que no han oído, que Dios no te conoció como pecador. Eso es lo que quiere decir. Dios no te conoció como pecador. Pero la religión nos ha dado a entender eso, o nos ha querido llevar esa identidad. Son pecadores. Y Dios no te conoce así, pues. Porque Dios te conoció en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, ¿qué le digo a esas personas? Que Dios no te conoce en eso que tú tienes. Dios no te ha conocido así. Por eso vino su Hijo, para darnos una nueva identidad. No una solución, una nueva identidad. Y es la identidad que Él se propuso en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Podemos ver en el versículo 5, podemos ver en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Personas allá afuera que que dicen, yo no valgo nada, yo no sirvo, nadie me quiere, más en estos días que se sienten solos, que vienen las fiestas de Navidad y esto, gente se deprime, gente dice, no, yo no tengo mi familia acá, yo vivo solo. Esa es una buena noticia. Dios te predestinó en amor, habiéndonos predestinado, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Así es que no estás perdido y que tienes una identidad que Dios la tuvo para todo el ser humano desde antes de la fundación del mundo. Y Él quiere que tú tomes lo que Él ya había dado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Jesús es a lo que vino, por eso es que si hablamos en estos tiempos de que un niño nos es nacido, hijo se nos es dado, es para traernos lo que Él se había propuesto hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Si hay alguien allá afuera que dice, yo solo lo único que he oído de la religión es que son evangélicos y son cristianos. Y eso es lo que hemos oído allá afuera, evangélicos y cristianos. Yo soy testigo y un montón de religiones. Y hablando con alguien me decía, no, dice, veo a aquella persona, lo primero que me dice, hermanito, y se burla de mí. Y dice, me hace sentir como que yo soy raro ante la sociedad. como que si ser hermano fuera algo de que ya no tomo, ya no fumo, ya no hago esto, ya no hago aquello, ya soy de la religión cristiana, soy religión evangélica. Porque eso es lo que le hemos llevado a las personas de afuera. Es más cambio de hábitos que un cambio de identidad. De que ya no les, según Dios, ya no les puede Dios llamar pecadores, después de que Jesús ha venido y ha pagado un precio por todos los seres humanos. Que Dios quiere que nosotros conozcamos la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Que esto no es cuestión de venir a un lugar y decir, ya soy evangélico, ya soy de la religión cristiana, de los hermanos. No, esto va mucho más allá, es conocer cómo Dios me conoció en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Y que venir a un lugar no es que ahora tengo que dejar esto, tengo que dejar aquello, ahora me tengo que portar bien, ahora tengo que decir Dios te bendiga, ahora me tengo que poner corbata, ahora tengo que cargar la Biblia. No, eso va mucho más allá que venir a un lugar, es conocer cómo Dios nos conoció en Cristo desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos darlo a conocer. Para que esta creación que la vemos así, nosotros como el entendimiento de hijos podamos manifestarnos. Amén. Por eso es que si nos escucha alguien
Esto no es religión, ni es, ni es, somos evangélicos, somos hijos de Dios. Para ser adoptados evangélicos de Dios, dice así, para ser adoptados cristianos de Dios. No, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Para ser adoptados hijos, digan conmigo, hijos. ¿La creación está esperando la manifestación de los evangélicos? ¿La creación está esperando la manifestación de los cristianos? ¿O la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios? De los hijos de Dios. La religión evangélica tiene mentalidad de culto. Los cristianos también. Y son nuestros hermanos, pero dijo alguien, el problema no es lo que son, el problema es su mentalidad que tienen. Porque son hijos. Pero ellos defienden más, yo soy evangélico y soy cristiano, que no se identifica que es hijo de Dios. Y como evangélico tengo que seguir la tradición evangélica. Voy a un lugar, salto, canto tres, dijo alguien, canto 3 rápidas y 2 lentas, nos sentamos, pedimos el diezmo, nos oímos una media hora de palabra y nos vamos a la casa y ya cumplimos. Eso fue el miércoles. Espero el domingo, vuelve a hacer lo mismo otro día y así. Una rutina. Pero no nos damos cuenta de que nosotros tenemos un origen. Porque estamos en un propósito eterno. Y ya no venimos acá a un lugar con la mentalidad de culto, sino con la mentalidad desde su propósito. Y si Dios quiere que yo sea entendido que soy hijo, no nomás para que diga yo soy hijo de Dios, sino porque ahora como hijo tengo. Y como tengo, ahora puedo dar. ¿Sí o no? Y no es un dar de que me voy a forzar a dar, no, es un forzar de que lo tengo, pues. No es que me sacrifico para darlo, no, lo tengo porque por lo que soy, pues. ¿Sí, sí me explico? Sí nos estamos siendo claros. También queremos pues que la gente que nos escucha afuera pueda darse cuenta que aquí, vamos a hablar claro, aquí no es un lugar de normas y reglas. Aquí no es un lugar donde vente y aquí ya no tomas, ya no fumas, ya no haces esto, porque si lo haces, te corremos. No, aquí es para que tú seas un entendido y tengas identidad de quién tú eres en Cristo Jesús. Porque Dios no nos cambió de hábitos, nos cambió de hábitat, trasladó de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Amén. ¿Dónde estamos nosotros? En el reino de su amado Hijo. Entonces, ¿qué queremos con la gente? Que pueda ver también eso, que puedan ser ellos trasladados. Pero nos han trasladado de católicos a evangélicos y de evangélicos a cristianos, más teóricos. Pero Dios nunca planeó eso, Dios nunca en su plan, en su propósito eterno, estaba el cristianismo, ni estaban los evangélicos, ni estaba el catolicismo, estaba que fuésemos hijos de Dios. Ese es su propósito eterno. Amén. Entonces, tenemos claro, vamos viendo que nuestra identidad de Dios tiene un origen. Amén. Nuestra identidad no es que yo soy evangélico, ni que soy cristiano. Digan conmigo, yo soy hijo. Digan conmigo, yo soy hijo. Amén. Porque va a ser más fácil poder disfrutar esto
Cuando tú sabes que tu identidad no está en una religión, ni una denominación, sino en alguien, en Cristo Jesús, en Jesucristo. Ay, alguien dijo, nos corregía, no es Cristo Jesús, es Jesucristo. Jesucristo. Según el puro efecto de su voluntad. Entonces a Dios le plació hacerlo, porque nos amó. Alguien dijo, es porque le dio la gana. No, no le dio la gana, eso no es tampoco. O sea, como Dios a mí me da la gana, yo lo hago así como que yo hago lo que quiero. No, Él nos amó y fue su afecto o el puro designio de su voluntad. Él lo quiso hacer porque nos amó. Amén. Así es que allá afuera, si alguien nos escucha, no importa si has hecho lo más malo, no estás perdido sin esperanza. Dios nunca ha desechado al ser humano, quien quiera que sea, porque Él planeó algo para con el ser humano. Lo único que Dios quiere es que pueda ser partícipe de lo que ya se nos ha sido dado. Invitamos a la gente allá afuera que puedan participar y tomar lo que Dios ya nos ha dado en Jesucristo. Amén. ¿Vamos bien? Con el tiempo, bueno, bien. Para alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a, casi nunca cruzamos de esos versículos, pero vamos a cruzar. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Con la cual ¿qué? ¿Nos qué? Digan conmigo, nos hizo. Estamos hablando de identidad en Cristo, como hijos, identidad en el Hijo. ¿Y quién es el Hijo? El amado. ¿Y nosotros qué somos en el amado? Aceptos. Digan conmigo, yo soy acepto. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuándo nos hizo aceptos? Desde antes. Nuestra aceptación no es que estaba perdido y Dios me dijo que lo voy a aceptar. No, Dios nos aceptó. Porque estamos leyendo algo, el propósito eterno. Eso no está hasta el 6, no es algo que está después de que el hombre pecó. Es antes. Amén. Y nuestro origen es ahí, desde ahí venimos. Para que podamos entender todo lo que por qué vino la salvación. Y la salvación vino por causa de. ¿Por qué fuimos redimidos? Por causa de. ¿Por qué fuimos justificados? Por causa de. Pablo decía, por esta causa, por esta causa. Y siempre su causa esa era el propósito eterno. Entonces nuestra causa de hablarle a alguien acerca de Jesucristo es por causa de. No porque no se va a ir al infierno. No, es por causa de lo que Dios propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Porque Jesús no vino por causa de una necesidad, sino por causa de lo que Dios se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Porque si fuese por su necesidad, ya no fuese por la voluntad, fuese por su necesidad. Entonces, pero la Biblia dice que fue por su voluntad. Jesús vino porque el hombre tenía una necesidad. No, él vino por causa de su propósito. Y al venir por causa de ese propósito, es suplida esa necesidad. Amén. No es la necesidad en sí, es por causa de qué Dios se propuso hacer. Y cuando a esa persona le hablamos de Jesucristo, estamos hablando para salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan
al conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuál verdad? Lo que Dios se propuso hacer en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Porque el mundo, ustedes o los que nos ven piensan que Dios solamente nos crió para llevarnos al cielo. Sí, ahí dice que fuimos bendecidos en los lugares celestiales. Nosotros no, nuestro origen no es aquí en lo terrenal, es en lo celestial. Pero como nos vemos personas terrenales queriendo ir al cielo, ¿cuál es la única forma de ir al cielo? ¿Pero creen que Dios nomás quiere llevarnos al cielo? No. Dios quiere que su propósito eterno se manifieste aquí en la tierra. Porque no está diciendo, no dice Romanos, y el cielo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Dice, la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero hijos entendidos de quienes son en Cristo, que son, tienen y pueden hacer. Porque una persona que no sabe quién es y qué tiene, no sabe qué hacer. Por eso es que la religión, para echar fuera un demonio, vienen como 10 y hablan en lenguas, le hacen rueda y hacen un show religioso y la persona no hace nada. ¿Por qué? Porque no tiene identidad. Solo quiere hacer sin conocer. Y la persona debe ser entendida quién es en Cristo. ¿Dónde estamos nosotros sentados en Cristo? En los lugares celestiales. ¿Habrá un lugar más de autoridad que estar sentado juntamente con Cristo? La Biblia dice que Dios le dio un nombre, sobre todo nombre, que lo saltó hasta lo sumo. O sea que lo sumo es algo que traspasó, lo sumo. Y si nosotros estamos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble ¿qué? Toda rodilla. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. En los dos. Y toda lengua confiese que Jesús, que Jesucristo es ¿qué? El Señor. ¿Y eso qué hace? Para gloria de Dios Padre. Entonces, si nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, y si Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿dónde estamos nosotros? Sentados juntamente con Él. ¿Un demonio tiene más autoridad que estar sentado en los lugares celestiales? No. ¿Una enfermedad? ¿Un problema? No. Pero como la religión no siempre nos ha metido a un lugar que hay que tener una mentalidad, alguien decía, de arrimados. Yo estoy arrimado de la religión. Y llego ahí, me siento y cantamos unas 2 rápidas y lentas, levanto las manos y me voy a mi casa. Y ya cumplí con mi conciencia. Pero Dios no quiere que eso no es, eso es religión. Dios quiere que seamos hijos entendidos. Amén. Digan conmigo, le voy yo soy hijo. Otra vez, yo soy hijo. Que esa identidad sea entendida en nosotros. Yo no tengo un espíritu, soy espíritu. Yo no soy alma, tengo una alma y vivo en un cuerpo, pero en un cuerpo. Soy, tengo y puedo hacer. Pero yo no hago para tener y así poder ser. Porque ese es el mundo y la religión. ¿De quién viene ese origen? Del hacer para tener
Digo, del hacer para el tener, para el ser. ¿En quién amplió esa primera cosa, ese orden? ¿Quién lo amplió? Génesis 3. ¿Quién lo puso en práctica? ¿A quién se lo practicó? El diablo, la serpiente, de la forma como engañó a Eva. El día que comieses, hicieses, se te abrirán los ojos y seréis como Dios. Ese es el orden incorrecto. Ese no es el orden de Dios. Esa es la religión, eso es del mundo. Congrégate, haz, ven, ora, para que tengas y ahora pueda ser incorrecto. Por eso es que la serpiente fue astuta. Y la religión, la misma astucia, por eso Pablo dice, así como la serpiente. ¿Cómo fue engañada la serpiente? En ese mismo orden. Así como la serpiente engañó a Eva, así dice, así vuestros pensamientos sean extraviados de la verdadera sinceridad a Cristo. Pero nosotros, Dios no nos dio ese orden. Por eso nosotros estamos trayendo el orden divino, no el orden del mundo, el orden de la religión. El orden de la religión es siempre decir, haz para que tengas y así puedas ser. Pero el día que ya no haces, ya no tienes y ya no eres. Por eso todo ministerio que se basa en que yo hago para esto, para el Señor, para que así yo tenga, para que así yo llegue a ser un ministro de alcance mundial, nuestra identidad no está en nuestro llamado ministerial, nuestra identidad está en quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Esa es una función, no es nuestra identidad. Ser apóstol, ser profeta, ser evangelista, ser pastor, ser maestro, no es nuestra identidad, es nuestra función. Servir allá como Josué y nuestro hermano Giovanni, en la cámara y en eso, ¿es su identidad de ellos? ¿O es que su función? Nuestra hermana cuando el café, su identidad es ser cafetera. No, su identidad es hija. Su función es hacer café para que las personas que vengan. Pastor, su identidad es ser pastor. No, esa es su función. Pero su identidad es ¿quién? Ser hijo de Dios. Por eso todos somos hijos de Dios. ¿Qué está esperando la creación? ¿La manifestación de los evangelistas, pastores, maestros o la manifestación de los hijos de Dios? De los hijos de Dios. Por eso lo que tenemos que tener identidad no es de un llamado ministerial, sino de quienes nosotros somos en Cristo, hijos de Dios. Porque un apóstol no es mayor que un hijo, que ser hijo. Su primera y su identidad es hijo. Antes de ser apóstol es hijo de Dios. Sí, eso es su llamado. Amén. ¿Sí estoy claro? ¿Sí estamos claros? Para que digan, no, es que yo quisiera ser. No, tú ya eres hijo de Dios. Yo quisiera hacer esto para tener esto, para yo ser esto. No, tú ya eres. Acuérdense, mismo orden. La serpiente engañó a Eva así. El día que tú comas, se te abrirán los ojos y seréis como Dios. Ese no es el orden de Dios. No es. No es el orden de Dios. Y es así como la serpiente engañó a Eva, y así es como está engañando la religión al cuerpo de Cristo. Haz para que tengas, y así cuando ya tienes, así ya eres. No, Dios dice ya son, ya tienen y ya pueden hacer. Diferente, ¿sí o no? Dios nos dio identidad ¿en quién? En Cristo, en el ser. Digan conmigo, yo soy hijo.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Voy a tocar eso un poquito. Terminamos ahí porque hay mucho más. En quien tenemos, digan conmigo, tenemos. Ahí habla del tener. ¿Qué tenemos? Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ahora, nosotros somos, diga, pregunta, ¿somos perdonados? Ya no sé qué no van a decía Rigoberto, aquí ustedes no dicen que no, cuando predicaba un hermano, que levante la mano, nadie levantaba la mano. Preguntaba y nadie respondía. O sea que todos tenían el miedo de equivocarse, pero no, somos familia, aquí somos una familia. No hay problema, también todos nos equivocamos. Amén. Pero vamos a ver, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En quien tenemos. Pero nuestra identidad no está en el tenemos, está en que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios y tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué es redención? Es como que tú te equivocaste, pero como Jesús ya derramó su sangre, ya te redime de eso. Por eso tienes. Pero ya no nos identifica a Dios como perdonados, sino como hijos de Dios. Nosotros no somos hijos de Dios perdonados, somos hijos de Dios, una nueva criatura que tiene, pero no es mi identidad del tener. Mi identidad es que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no existen hijos perdonados. No existen hijos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero es necesario, vino el perdón de pecados, sí. Te perdonó, sí. Pero no te dijo, eres un perdonado, tienes perdón. Pero tu identidad es ser un hijo, una nueva criatura en Jesucristo. ¿Está quedando claro? No hay tiempo para eso. Y es donde nosotros queremos que nos identifiquen. Vamos a Romanos, rapidito ahí, Romanos 4. Y creo que vamos a Romanos 4. Vamos a ver un hombre perdonado, pero no es nueva criatura. Y su expresión más grande que él pudo llegar es como una vieja criatura perdonada. Pero nosotros no somos no somos una vieja criatura, no somos, a ver, quiero explicarlo bien. Él era una vieja criatura perdonada. Y su mayor expresión fue esa. La vamos a leer. Romanos 4. Vamos a ver dos personajes. Romanos 4. 4:1. Y ahí terminamos, ahora sí. Y de ahí vamos a retomarlo el domingo. Dice, ¿qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Estando allá, en la carne, según la carne. ¿Qué halló? ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Hasta dónde llegó? ¿Qué fue su mayor cosa? Antiguo pacto. Sombra, tipo y figura. Porque si Abraham, aquí está antes de que yo empiece, está hablando de entre las obras y la fe. ¿Ok? Pero la fe de ellos no es como la fe de nosotros. ¿Sí me explico? Su fe de ellos en lo que vendría no es lo mismo de la fe del Hijo en que ya nos ha otorgado en nosotros.
Una gran diferencia entre la fe de ellos que les contaba y nosotros ya no nos cuenta. Ya somos justicia de Dios en él. Amén. Gran diferencia. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Hablando de las obras. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue justificado. Le fue contado por justicia. Hasta ahí. Pero a nosotros, ¿se nos podrá decir lo mismo? No. ¿Por qué a él se le contó? Porque aún Jesús no había venido. Pero él creyó en lo que venía y se le contó. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Hablando que de la gracia. Es podemos sacar otro tema ahí también. Pero quiero ver hasta dónde ellos llegaron. Que nomás ellos se identificaron hasta ahí. No más. No nacieron de nuevo, no fueron nuevas criaturas. Nosotros somos nuevas criaturas. Somos hijos de Dios. Amén. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David, vamos a hablar ahora de David. Hablamos de Abraham, ¿hasta dónde llegó? Se le fue contado por justicia. ¿Sí me explico? Y recibió beneficios, sí, pero no recibió una nueva naturaleza. Y nosotros sí. Él no fue hecho justicia de Dios y nosotros sí. Él no tuvo la naturaleza de Dios, nosotros sí. Él no tuvo la vida de Dios impartida del Hijo, nosotros sí. O sea que ellos se expresaban hasta donde el pacto que estaban les dejaba llegar. Punto. Por eso es que si hay alguien nos comenta que el hijo de David, nos comenta que el hijo de David es el mismo que el Dios de David es el mismo que el Dios de Pablo, sí, pero son diferentes pactos. Debemos entender eso. Diferentes pactos. Amén. Y el pacto que David habla es antiguo. Y nosotros estamos en el nuevo. Y como gentiles, solo tenemos un pacto. Nosotros nunca estuvimos en el antiguo pacto incluidos. Pero no sé cómo gentiles, la gente ya quiere andar cuando nosotros somos gentiles. Y vamos a hablar eso en Efesios, si nos da tiempo el domingo, vamos a hablarlo. Que nosotros estábamos sin pacto, sin promesas, sin nada, sin Dios en este mundo. Gentiles. Pero Dios nos hizo hijos, nos hizo uno, derribando la barrera que nos era contraria. Hablaremos más de eso. Pero bueno, vamos a hablar de lo que estamos ahorita. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Nosotros tenemos pecados cubiertos? No. ¿Nosotros somos hijos perdonados? No. Somos hijos nuevas criaturas. Tenemos perdón de pecados, pero no somos perdonados. Hay una gran diferencia entre el tener y el ser. Por eso debemos entender que somos y que tenemos y que podemos hacer. Amén. Y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David, su máxima expresión. Pero no se pudo expresar como una nueva criatura como nosotros, como Pablo. David no dijo, David no dijo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. David no lo pudo decir. ¿Por qué? Porque estaba en un pacto diferente. Él que llegó a decir, su máxima expresión, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ya no estamos en ese pacto, estamos en el nuevo pacto. Como el pastor hablaba, y son cosas que si nos
es mucho que tenemos para darle de esto, nuestra identidad, de quienes nosotros somos en Cristo Jesús. Si Dios es Padre, ¿qué nos hace a nosotros? Hijos. Y si hijos, herederos. Tenemos. Ahora somos herederos. ¿Sí o no? Lo que Dios siempre ha querido, hijos. Porque tiene herencia. Y esta tierra es nuestra. Y la tierra está esperando no que el gobierno se manifieste, ni que los partidos políticos se manifiesten, sino que los hijos de Dios se manifiesten. El mundo, los políticos, no tienen el poder para redimir, pero los hijos de Dios sí. Están esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cómo se van a manifestar si lo único que tiene es mentalidad de culto? De ir un miércoles y un domingo a un edificio para bailar, danzar, sentir, llorar. Cuando Dios dice, yo los creé cuando Dios nos conoció, Dios no nos conoció así, haciendo cultos. La religión nos ha metido eso. Porque pudimos ver en Efesios cómo Dios nos conoció, cómo Dios nos predestinó, cómo Dios nos escogió, dónde Dios nos bendijo, en quién nos bendijo, por qué nos bendijo, cuál fue la razón de lo que hizo, su amor, su voluntad, en quién, en su Hijo. Todo se origina en Él. Por eso por Él, es de Él, por Él y para Él. De Él se origina, por Él se lleva, para Él se contiene, para Él siempre pues. ¿Y dónde están los cultos? No se ven cultos ahí. Así cultos hablando de reunirse y danzar y orar y quebrantarse y todo eso. Dios nos conoció con algo más. Y es que el Hijo fuese nuestra identidad. Y que el Hijo fuese formado en nosotros. Y que el Hijo fuese manifestado en nosotros. Es Cristo en nosotros. Por eso la Biblia dice, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Nunca nos dijo Dios, cultos en ellos, esperanza de gloria. No. Por eso hay gente que dice, tuvo un culto glorioso. Y le dice, ¿qué aprendiste? No sé, pero estuvo glorioso. Fue culto nomás. Y Dios quiere que seamos entendidos. ¿Quiénes somos? Primero, ser. Luego, tener y hacer. Orden divino. Orden de la religión, haz para que tengas y seas del mundo. ¿Sí o no? El mundo por eso quiere hacer, hace. Después ya que ya tiene, y así piensa que ya es. Alguien dice, pero es fantoches, alguien le da esa palabra, la aprendí, fantoches, así como presumidos pues. Por eso es que Dios dijo, espérate. Salvación. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. A ver. ¿Cómo viene el orden ahí? Por gracia sois salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea que no se origina en ti. Se origina en Él. Por gracia sois salvos. ¿Nosotros tenemos salvación o somos salvos? Por eso es que la religión dice, se puede perder. ¿Por qué? Porque piensa que tiene. Y que como la tiene, la puede perder, por ahí se le puede caer y ya la perdió. ¿Sí o no? Pero nosotros somos. Y cuando ya somos, nadie puede quitarte lo que tú eres. Y dijo alguien, no quiero que te vayas a pensar cosas que, y aunque las hicieras, sigue siendo. Porque no te voy a poner un hilo y que digas, no te voy a poner un balance. No voy a predicar balance,
ni nada de eso. Voy a mantenerte que tú seas conocido en Cristo Jesús. Miren, una cosa es predicar el centro, Cristo, y otros dicen, no es que nosotros predicamos balance. El balance no se sostiene por el centro, sino por dos puntas. ¿Sí o no? Le quitas una punta y se va por un lado. Entonces no estaba sostenido por el centro, estaba sostenido por el otro. Entonces nosotros no predicamos ese balance. Nosotros predicamos a Cristo, centro de todo. ¿Sí o no? Pero vamos a ver al orden de la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate, si fuese el orden del mundo, es por obras, para que seas salvo, así para que te gloríes. Y Dios dijo, no, ese no es mi orden. Por eso Él dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si Él le hace, sabe que se va a tener y sabe que se va a gloriar. Yo soy. Y Dios dijo, no. A mí la justificación, dice, justificándonos gratuitamente. Gratuitamente. Por eso es que vemos el orden de Dios. Es de Dios hacia el hombre. No del hombre hacia Dios. Y el diablo fue lo que cambió. Que el hombre llegara a ser Dios. Como Dios. Perdón, como Dios. Y Dios dijo, no, es que no es así. Es Dios. Te hice mi hijo. Eres. Y tienes y puedes. ¿Qué es lo que perdió el ser humano? Su identidad. Su orden de su identidad. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Para todo aquel que en Él cree, no se pierda, más que tenga. A ver, ¿quién dio? Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿De dónde se origina? De Dios. De que Dios nos amó y nos dio. ¿Para qué nos dio? Para que tengamos. Sino que tenga vida eterna. Esa vida eterna, ¿de dónde se origina? De Dios. Pero sí, ¿qué tal si hubiera sido, qué está la religión? Haz para que tengas. Y Dios no. Fíjense, todo lo que hemos hablado, salvación es Dios. Justificación es Dios. Por eso es que Dios nos conoció, como dimos en Efesios, desde antes de la fundación del mundo, porque en Él nos originamos quienes nosotros somos. Dios no nos crió, dijo, ahora desde allá lleguen hasta acá. No, ustedes van de aquí, porque desde aquí fueron conocidos. Fuimos conocidos en Él, desde antes de la fundación del mundo. Y ese conocer, esa intimidad, es que fuimos conocidos en Dios, en Cristo Jesús. Amén. Así es que vamos a seguir avanzando para el domingo. Amén.